Buenos días. En esta ocasión voy a tener el gusto de leerle la segunda parte del capítulo Estrategias del gobierno de AMLO sobre las filiales de Pemex en los paraísos fiscales. Capítulo que pertenece al libro Pemex en los paraísos fiscales, obra de Nancy Flores Nández, y libro que pertenece a la serie Actualidad de México, Lecturas Políticas, tomo número 8. Ahora bien, vayamos a la segunda parte del capítulo, las estrategias del gobierno de AMLO sobre las filiales de Pemex en los paraísos fiscales. Ahora vayamos hasta octubre de 2015. Resulta que cuando ya se toma control de Pemex, se percatan que ahí tienen una bomba de tiempo, con estas empresas que fueron creciendo como hongos por todo el mundo, como si no fueran responsables. Entonces, en otra sesión extraordinaria, el Consejo de Administración de Pemex aprobó las políticas y lineamientos para las empresas filiales de Pemex y de sus empresas productivas subsidiarias. A partir de ahí se inicia una reestructuración. Primero se establece la obligación de realizar un análisis con base en indicadores operativos financieros de cada una de las empresas que tiene. Esto es, Pemex no solo fue constituyendo estas empresas, sino que también fue participando en otras, en algunas con más de 50%, como el caso de Hijos de J. Barreras, en Deer Park con 100%, Refinadora que ahora posee al 100% y en otras con menos. También se pedía investigar qué también andaban financieramente, si eran o no rentables, si estaban causando pérdidas o ni siquiera se utilizaban. Lo anterior con la finalidad de saber cuál fusionar, escindir, modificar, transformar, enajenar, disolver, liquidar e incluso hasta vender. Aquí ya se enfrentaba a un gran problema, porque casi para todo estuvieron creando sociedades o asociándose con terceros en este tipo de modelos de negocios. Por ejemplo, el gasoducto de Chihuahua y otros operaron así. Y también había otros que se estaban convirtiendo en una verdadera piedra en el zapato, tales como Fertinal y agriconitrogenados, que en la prensa ya había causado un gran escándalo, y que eran empresas chatarra que Pemex volvió a rescatar a través del grupo PMI. Todo lo hacían a través de PMI, y por eso tardó casi un año la evaluación, que estuvo lista en julio de 2016, lo que implicaba que tenían un desastre en sus finanzas. A partir de ahí se dedujo que de forma directa o indirecta, debido a las tenedoras de acciones en algunos casos de algunas compañías, a pesar de que Pemex era el dueño de ellas, ya no era el dueño directo, sino que eran otras empresas suyas las que poseían esas compañías. Se habían creado una telaraña de empresas que fue creciendo. Pemex estaba al centro y las últimas de la periferia, aunque seguían siendo de su propiedad, ya no era la dueña directa de ellas, sino las que estaban antes de ella. En la evaluación se encontró que la petrolera y sus subsidiarias tenían participación accionaria en 90 empresas, en algunas al 100% y en otras en menor proporción, pero aún así había invertido en ellas. Con toda esta información se inició lo que se conoce como la reingeniería corporativa de las empresas filiales y empresas participadas de Pemex. Esto todavía ocurría con Peña Nieto. En ese sexenio sí les preocupó ver que había 90 empresas en esas deplorables condiciones. Con Peña Nieto, el Consejo de Administración de Pemex empezó a cancelar empresas privadas. El primer objetivo fue, según la empresa en sesión extraordinaria, optimizar y hacer más eficiente la estructura corporativa de la empresa. Y en segundo, reubicar los activos en las líneas de negocios en las que fueran más eficientes de acuerdo con sus estrategias de negocios. O sea, sacarles el dinero que había ahí, que además era dinero que se había privatizado de alguna manera, para invertirlo en otras cosas que le interesaban a Pemex en aquel momento. Lo que encontró el análisis fue que tenía 14 empresas en proceso de liquidación y venta. Otras 12 de las 90 no tenían operaciones.
estaban ahí con su capital, pero nadie las operaba. No hacían nada con ellas. Otras 12 sí tenían buen desempeño financiero y había 17 con duplicidad de funciones. En 2016, el Consejo de Administración aprueba que 11 de esas empresas se vendan, 7 se liquiden y 3 se fusionen, de suerte que el número de empresas se reduciría a 21. Pero esto ha sido muy difícil. En ese entonces habían logrado vender 11, pero liquidar solamente 3 y fusionar solo una. Le quedaban 4 pendientes de liquidar y 2 en proceso de fusión. Esta es la primera etapa de lo que se trazó el Consejo de Administración. En abril de 2018, antes de las elecciones, ya se habían impactado de alguna manera 23 empresas. Todavía no se sabía que habría un cambio de gobierno. Y esta es la última información que teníamos, a septiembre de 2018. Lo que se pensó hacer en 3 etapas y una cuarta estrategia que definieron en ese mismo 2018 era que la primera etapa pensaba deshacerse de 21 empresas, en la segunda 14, en la tercera 6 y en la cuarta otras 3 empresas. Pero lo que realmente consiguieron a septiembre de 2018 fue fusionar 4, liquidar 7 y vender 17 empresas. Es decir, lo que habían planeado era impactar 44 compañías, pero solamente lograron hacerlo en 28. Como hubo fusiones, las 4 empresas que se mencionaron se convirtieron en 2, pero estas siguen existiendo. Y el número de empresas que heredó López Obrador fue de 64. Ya es septiembre de 2018 y el ingeniero Octavio Romero Oropeza ya está en Pemex. Le habían asignado una oficina para realizar el proceso de transición, por lo que es muy probable que sí se haya heredado estas 64 empresas. Pero al cruzar la información de lo que se reporta a diciembre de 2018, Pemex, ante Security and Exchange Commission, o SEC, que es la reguladora de Bolsa y Valores de Estados Unidos, y que es también similar a la Comisión Nacional de Bolsa y Valores, o CNBB, de México, que a ellos sí les reporta a Pemex toda la información que tienen. Resulta que 51 empresas eran propiedad al 100% de su propiedad, mismas que todavía consolidó al cierre del 2018 y que había extinguido poco más de 10.